Y hoy empezamos una serie nueva, la última serie del Evangelio de Mateo, el destino final. Vamos a estar viendo el destino real de Jesús. 28 capítulos tiene Mateo y hoy empezamos el capítulo 26. Desde diciembre del 2017 hemos recorrido un trecho, ¿verdad? No sé si estáis cansados de Mateo, pero a mí me ha encantado este recorrido que hemos hecho juntos. Y supongo que sabéis lo que es Sefován, porque desde luego está muy relacionado con esta iglesia. En esta iglesia hay varios graduados de Sefován. Sefován es un seminario que hay en Madrid. En esta iglesia hay varios profesores de Sefován. Y pues puede parecer una cosa maravillosa si, por ejemplo, tu hijo, tu hija, un día te dicen: mamá, papá, yo quiero estudiar en Sefován. Sabéis, hay muchísimos, lo sé gracias a Dios, no por experiencia propia, pero sí de mucha gente que me ha contado y ha estado sufriendo con esto, muchísimos padres creyentes que no quieren que sus hijos vayan a un seminario como Sefován. ¿Por qué? Porque la teología es mala, porque no tiene excelencia. No tiene nada que ver con eso. Yo he estudiado en Sefován y lo estaba pensando. De hecho, entonces escribía en un blog y lo plasmé, no sé si el día de la graduación o 2 días después. Estaba plasmando precisamente estos pensamientos, pero si tú vas a Sefován, empleas 4 años de tu tiempo como una carrera normal, trabajando, haciendo trabajos, leyendo mucho, exámenes, estudiando, las clases y todo. Y cuando terminas esos 4 años, ¿sabes lo que tienes? Un papel que dicen que es un diploma. Pero es un diploma que no te aceptan en ningún sitio. Es un diploma que nadie que pueda ofrecerte un trabajo le importa lo más mínimo. Para el común de los mortales, si tú estás 4 años estudiando en un seminario como Sefován, cuando terminas, tienes 4 años tirados a la basura. Así que es normal que cuando tu hijo te dice: papá, mamá, yo quiero ir a Sefován, tú intentes convencerlos por todos los medios de que no derroche su vida, sus años, su juventud, de una manera tan tonta, tan necia. ¿Por qué no, en lugar de ir a Sefován, hijo mío, por qué no quieres hacer una ingeniería técnica industrial? ¿Por qué no te metes a hacer un módulo de electricidad, de fontanería, lo que te dé la gana? ¿Por qué no haces un curso del paro? ¿Por qué no te metes de camarero en un bar de Benidorm? ¿Por qué no haces cualquier otra cosa? ¿Por qué no haces algo útil con tu vida en lugar de tirarla a la basura? Desperdiciar tu vida en algo que no te va a dar nada. Así que para la gente normalmente que va a Sefován es muy difícil, porque no cuentan ni siquiera con el apoyo de sus propias familias. Es una decisión que para todo el mundo es tirar tu vida, desperdiciar tu vida. Vamos a leer capítulo 26 del Evangelio de Mateo, los primeros 16 versículos. Mateo 26, a partir del versículo 1, dice así: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a un gran precio y el dinero haberse dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Buena obra ha hecho conmigo.
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Señor, te quiero rogar que tú nos ayudes en esta mañana a valorar lo que tenemos y lo que somos de una manera correcta, y sobre todo a valorar a tu Hijo Jesucristo, nuestro precioso Salvador, de una manera correcta. Ayúdanos a tomar decisiones importantes esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pues este texto que hemos estado leyendo hoy termina de una manera que quizá a algunos os suene. Cuando Jesús terminó todas estas palabras. Esta es la manera en la que Mateo, más o menos, cambiando algunas palabras, pero básicamente lo mismo, que Mateo termina cada uno de los discursos que da. Recordáis que hemos dicho varias veces, Mateo vertebra su evangelio en torno a 5 discursos importantes. Hemos terminado el quinto, hemos terminado el último de todos, que terminaba en el capítulo 25. Así que, como para señalar que aquí termina este discurso, Mateo nos informa de que ha terminado estas palabras. Así que, simplemente para recordar que lo que Jesús ha estado diciendo en este discurso, ¿os acordáis que veíamos a Jesús como el rey juez? Jesús estaba dictando sentencia. Él estaba dictando sentencia sobre los fariseos, por ejemplo. Él estaba dictando sentencia sobre aquella generación del pueblo de Israel que sufrió en el año 70. Él estaba dictando sentencia utilizando aquella generación del pueblo de Israel, a una futura generación del pueblo de Israel que sufriría en la semana 70, que nos habla el profeta Daniel. Estaba dictando sentencia sobre todo el mundo. Jesús estaba poniendo como la persona, como el juez que va a decidir quién entra a la fase última del reino de Dios, al reino de Dios en la tierra, y quién es excluido y echado al infierno. Jesús es el gran juez, es el gran hijo del hombre que juzga, que tiene en su mano la vida y la muerte de todos los hombres. Y justo después, cuando Jesús termina ese discurso, dice: bueno, dentro de 2 días es la Pascua. Esto es el martes martes por la tarde de la semana de la Pascua. El jueves por la tarde, al anochecer, empieza el día 15 del mes de Nisán. Ese es el momento en el que se sacrifica el Cordero de la Pascua. Así que estamos a martes por la tarde. Y Jesús dice: dentro de 2 días, el Hijo del Hombre, el glorioso Hijo del Hombre, el jinete de nubes, el juez del mundo, el Señor, el Rey del universo, va a ser juzgado, va a ser entregado para ser sentenciado a la cruz. Y para nosotros la cruz es un símbolo religioso y es un símbolo muy bonito, y lo tenemos en colgantes y lo ponemos en versículos en el Facebook. Pero la cruz era algo muy, muy, muy terrible. Más adelante vamos a llegar a la crucifixión de Jesús, y voy a intentar ser bastante crudo con lo que estaba ocurriendo ahí. Lo que significa la cruz es la peor muerte imaginable posible, ideada para infligir el máximo sufrimiento que una persona pueda aguantar. Era el castigo para las peores personas, el peor castigo posible, para los peores traidores posibles. Así que el gran juez del mundo, el Hijo del Hombre, el glorioso Hijo de David, va a ser entregado para ser juzgado por sus criaturas. Qué ironía más grande, ¿verdad? El gran juez del mundo va a ser juzgado y sentenciado a muerte por aquellos que debían haber sido sentenciados a muerte por él. Esta es la 4ª vez que Jesús anticipa o vaticina su propia muerte, pero esta es la primera vez en la que Jesús da un marco temporal. Esto será en 2 días. Señores, esto se está acabando. El reloj corre
la cuenta atrás ya está, 48 horas y todo habrá terminado. Y como si fuera una película o algo así, Mateo de repente cambia el lugar, cambia la escena. Y ahí tenemos, en la casa, el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, una conjura al más alto nivel. Allí tenemos reunidos a los principales sacerdotes, como chacales, como culebras, allí tramando y pensando, este Jesús nos está incordiando demasiado. Este Jesús está siendo una piedra en el zapato de la que nos tenemos que librar ya. Tenemos que engancharle, tenemos que matarle. Hoy mejor que mañana. Esto no puede seguir así. Pero ¿sabéis? Eso mismo habían intentado en ese mismo día, en ese mismo martes, lo vemos en el capítulo 22, en lo que habían intentado prenderle, habían intentado cogerle y machacarle y matarle en ese mismo día, pero había una multitud enorme. Ellos tenían miedo por eso, había muchísima gente, así que ellos estaban pensando de qué manera vamos a tramar esto de alguna manera para que la gente no se nos eche encima. En estos tiempos, en la semana de Pascua, la población en Jerusalén se multiplicaba por 5 de gente de todo el Imperio Romano que venía a celebrar la Pascua, peregrinos de todos los sitios, incluso de fuera del Imperio Romano, que iban a celebrar la Pascua. Y no solamente había muchísima gente muy piadosa, muy celosa, con muchas ansias de que llegara el Mesías. Así que, si ellos la pifiaban en todo esto, podía haber un tumulto importante si la gente interpretara que los sacerdotes estaban intentando agarrar y matar al Mesías de Israel. Con miles y miles y miles de personas. Aquello era una olla a presión que podía estallar de una manera muy mala. Pero el miedo que ellos tenían no era solamente a aquella gente, sino a los romanos. El pueblo de Israel era un pueblo bastante rebelde, lo había sido desde siempre. Ya, por ejemplo, a los asirios no encontraron otra manera de poder aplacar al reino del norte que sencillamente arrasarlos y llevarse los restos a otro sitio. Lo mismo tuvo que hacer Nabucodonosor, los babilonios, con el reino del sur, con Judá. Tuvo que masacrarlos y llevarse los restos a otro sitio, porque no había otra manera. Los romanos ya tenían en sobreaviso a los judíos: como os volváis a rebelar será la última. Y los romanos no bromeaban, Así que los sacerdotes decían, esto tenemos que manejarlo de alguna manera discreta, pero de este señor tenemos que librarnos. Así que su decisión, esta conjura de estos necios, estaban reuniéndose y su conclusión fue, vamos a esperar. Vamos a esperar a que pase todo esto de la Pascua. Vamos a esperar hasta que la cosa se haya asentado un poco, que estemos nosotros y los nuestros, para que no haya ningún problema, y así podemos apresar a este hombre y matarle sin que haya mayores consecuencias. Y de nuevo vuelve a cambiar la escena. Y ahora estamos en Betania. ¿Recordáis? Jesús conocía muy bien Betania. Betania era un pueblecito, lo hemos visto más veces, era donde Jesús dormía, donde Jesús vivía normalmente cuando iba a Jerusalén. Pueblecito muy cerca de Jerusalén, allí vivían sus amigos, Lázaro, Marta y María. Pero aquí en esta ocasión no está en casa de ellos, no está en casa de Lázaro. Está en casa de un tal Simón el leproso, probablemente un tal Simón a quien Jesús hubiera curado de la lepra, y le seguían llamando leproso como un mote. Entonces, cuando estaban allí, probablemente pasando el tiempo, porque Jerusalén debía ser un agobio en ese momento, pasando el tiempo hasta el siguiente día para dormir allí, llegó una mujer. Según otros evangelios, vemos que es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Pero llegó una mujer con un frasco de alabastro, versículo 7, de perfume muy costoso. El alabastro era un material muy valioso, y hacían frascos de perfumes con un cuello así alargado y muy fino, porque la intención de este cuello era, este frasco de perfume estaba cerrado, no tenía un tapón que se abriera y se cerrara. Entonces, la manera para poder abrir este frasco era romper el cuello.
era muy fino, entonces rompían el cuello para poder derramar el perfume. Y era un material muy valioso que venía de Egipto. Allí hacían estos frascos de alabastro, pero dentro había un perfume muy costoso. En el Evangelio de Marcos se nos informa de que valía 300 denarios. 300 denarios era el sueldo dice más de 300 denarios. El sueldo de un año, imaginaos, un frasco de perfume que vale, yo qué sé, 25.000 euros. Y allí viene esta mujer, con el frasco de perfume, y lo rompe, y se lo echa por la cabeza a Jesús. Los discípulos estaban alucinados. ¿Pero qué está haciendo esta señora? ¡Pero está loca! ¿Tú te imaginas que va alguien a tu casa y tú tienes un frasco de perfume que vale 25.000 euros y se lo echas por la cabeza? O un día que tienes un poco de frío y viene alguien a tu casa y para que no tenga frío tienes ahí un fardo de billetes, 50.000 euros en billete, y lo prendes para que se caliente. Pero estamos locos. ¡Pero qué despilfarro! ¡Pero qué tontería! ¿Pero qué está haciendo esta mujer? Es verdad que cuando entraban las personas a casa como un símbolo de hospitalidad, le echaban un poco de perfume en la cabeza, pues para que la cosa no oliera como olía cuando todo el mundo allí, que no se ponían desodorante, iban caminando y todo, pues claro. Y además en ese tiempo empezaba a hacer calor. Pero una cosa es hospitalidad y otra cosa es esta muestra desproporcionada de locura. ¿Pero qué está haciendo? ¡Qué locura más grande! ¿Por qué hace esto esta mujer? Y entonces los discípulos empezaron a hablar entre sí. Pero a esta mujer se le ha ido la pelota totalmente. Pero ¿no podría mejor haber vendido ese perfume tan valioso y habérselo dado a los pobres? ¿Cuántas personas se pueden alimentar con 25.000 euros? ¿Cuánta gente se la puede ayudar a pagar unas deudas que no puede pagar de otra manera? ¿De cuántos líos se puede sacar a muchísima gente con todo este dinero que vale esto? ¿Por qué está esta mujer haciendo esto? Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Por qué estáis molestando a esta mujer? ¿Os está haciendo algún agravio a vosotros? ¿Está haciendo algo en contra de vosotros? ¿Os ha dicho algo feo? ¿Os ha tirado una piedra? ¿Por qué la molestáis? Lo que esta mujer está haciendo es una buena obra, con mayúsculas. Y os voy a explicar por qué. Número 1. Tanto que habláis de los pobres. ¿Sabes? Siempre va a haber pobres. Y aquí Jesús aquí hay una profecía de Jesús. Siempre va a haber pobres. O sea, toda esta cosa del el paraíso socialista y tal, de que vamos a que nadie va a tener pobreza, vamos a lograr que todo el mundo sea igual. ¡Mentira! Jesús ya ha dicho que siempre va a haber pobres. Lo siento, no es que Jesús esté contento con la idea, es que va a ser así. Siempre va a haber pobres, hasta que venga Cristo y Él instaure la sociedad perfecta, con Él en la cabeza. Entonces dejará de haber pobreza. Hasta entonces siempre habrá pobres. Y esto no lo vas a solucionar si vendes este perfume y se lo das de comer a los pobres. Eso no lo va a solucionar. Siempre habrá pobres, pero hay algo que es especial en este momento. Y es que en este momento está Jesús. Aquí. Jesús está diciendo, yo soy el especial en este momento. A los pobres siempre los tendréis, a mí no. A mí no me vais a tener siempre aquí, físicamente. De hecho, ya acabo de decir, me quedan 2 días. 2 días. Jesús acababa de decir que Él iba a ser sacrificado, Él iba a ser ejecutado como un criminal de la peor de las maneras posibles. Los discípulos no lo habían entendido. Bueno, uno sí, ya luego hablaremos de él. Pero los discípulos en general no lo habían entendido. Pero esta mujer sí lo había entendido. Esta mujer había entendido que el cuerpo de Jesús, al ser sacrificado de la peor manera posible, como el peor de los criminales, no iba a poder recibir todas las atenciones que debe tener un cuerpo antes de ser enterrado. Así que, y aquí va la segunda razón por la que Jesús decía que era una buena obra. La mujer no quiso desperdiciar esa ocasión que pasa una vez en la vida. Un tren que solamente para una vez. Ahora o nunca.
para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Lo que había dentro de este frasco, según algunos estudiosos, es una mezcla de especias y diferentes perfumes que venía de la India. Algo muy exótico, muy costoso, muy importante. En griego, este perfume es murón. ¿Sabes qué palabra viene de esta palabra? Mirra. Nuestra palabra mirra viene de aquí. Y esto lleva nuestra mente a muchos años atrás, ¿verdad? Cuando Jesús era un niño y allí vinieron los sabios de Oriente, los magos de Oriente, y le regalaron oro, incienso y mirra. ¿Os acordáis lo que significaba la mirra? ¿Os acordáis qué es la mirra? La mirra es una mezcla de especias y de perfumes que se usan para embalsamar un cuerpo, para sepultarlo. Esta mujer lo había entendido perfectamente. Puede ser que Jesús vaya a ser sacrificado, vaya a ser ejecutado como un criminal, pero en lo que de mí dependa, Jesús va a ser sepultado como un rey. Y si hay algo que yo pueda hacer para dar más honra a este que va a ser ejecutado como un perro, si hay algo que yo pueda hacer, aunque sea un despilfarro, aunque tire los ahorros de toda mi vida, aunque sea una necedad y una tontería a los ojos de todo el mundo, me da igual. Porque mi Señor va a morir y yo voy a hacer que sea sepultado como un rey. Así que aquí está esta mujer embalsamando a Jesús en vida, como un rey. Porque ella lo había entendido perfectamente. Porque ella había entendido a las 1000 maravillas que si es algo que es para Jesús, nunca será un despilfarro. Si es para Cristo, jamás será un derroche, jamás será malgastado, si es para nuestro Señor. Así que Jesús dice, donde quiera que este evangelio se predique, versículo 13, en el mundo entero, Jesús ya está diciendo, en el mundo entero se va a predicar el evangelio, se hablará también de lo que está haciendo esta mujer. Y aquí estamos, 2000 años después, a miles de kilómetros, hablando de lo que hizo, del derroche precioso de esta mujer. A los discípulos no les pareció bien esto, al menos a uno. Ahora sabemos quién fue el que instigó toda esta indignación en contra de la mujer. Y desde luego se ofendió mucho con lo que dijo Jesús. Judas Iscariote. La palabra Iscariote no es un apellido sencillamente. Nos habla de dónde es. Es Judas Iscariot, el hombre de Cariot. Cariot era un pueblo de Judá, no muy lejos de Jerusalén. Probablemente de todos los discípulos, Judas era el único judío de Judá. Era el único pata negra. Judas era el bueno en los discípulos. Judas es el que guardaba la bolsa del dinero, porque aunque él sisaba de vez en cuando algo, para todos era el más honrado. Era el judío de judíos. Era el gran hombre. Era el número uno de los discípulos en según qué cánones. De hecho, según algunos estudiosos, es posible que Judas o perteneciera o simpatizara mucho con los grupos de los celotes, que eran unos grupos casi terroristas, que querían librarse de los romanos a toda costa. Querían expulsar a los romanos y hacían todo tipo de tretas para intentar sacarlos de allí. Así que, ¿por qué Judas hizo esto? ¿Por qué Judas dio este paso que vamos a ver a continuación? Pues, desde luego hay muchas razones por las que Judas pudo hacerlo. En algunos otros evangelios se nos habla incluso de que tuvo bastante influencia del mismo Satanás para hacer esto que hizo, pero desde luego que Judas tomó su decisión.
Judas esperaba otro Mesías. Jesús no era el Mesías que Judas esperaba. Judas quería a un Mesías que librara a los judíos de la opresión imperialista de los romanos. Judas quería un rey que se sentara en el trono de David y expulsara, aniquilara a todos los enemigos de los judíos. Y de cada vez Jesús parecía menos un rey victorioso y parecía más alguien que se había abnegado a ser sacrificado como un perro. Y Judas no quería esto. No sé de qué manera Judas pensó que sería mejor idea deshacerse de ese Mesías y esperar a otro. A ver si Dios tenía alguna otra mejor idea de aquí a un tiempo. Pero Judas fue donde los principales sacerdotes, después de este episodio, probablemente este episodio fue lo que le motivó a Judas a ir donde los sacerdotes y decirles: a ver, aquí estoy, darme lo mío y yo os entrego a Jesús. Eso que Judas les entregó, ese momento en el que Judas llegó allí y les habló a los sacerdotes, debió ser una maravilla. Jamás una oración más impía ha sido mejor contestada. Nunca. Los sacerdotes estaban diciendo: a ver cómo nos deshacemos de este, que hay tanta gente, no podemos encontrar el momento y el lugar donde podemos pillarle solos, tenemos que esperar y a saber luego dónde estará Jesús. Madre mía, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento llega el traidor y dice: darme mi dinero, os doy el lugar, os doy el momento. Yo os voy a entregar al hombre, no os tenéis que preocupar. Y en este momento se cierra esta conjura de los necios. Desde ese momento, Judas estaba mirando a ver, estudiando los movimientos de Jesús, a ver cuándo podía entregar a Jesús. Ellos pesaron para darle 30 monedas de plata. Esta cantidad, este dinero no es algo aleatorio. No sé si ellos tenían pensado este dinero por alguna razón, pero desde luego que no es la primera vez que vemos en la Biblia estas 30 monedas de plata. ¿Sabes lo que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículo 32, cuando un hombre por accidente mata al esclavo de alguien, está obligado a indemnizarle con una suma de 30 monedas de plata? Se estaba pagando por Jesús el precio de un esclavo muerto. En Zacarías capítulo 11, versículo 12, ahí Dios habla como si fuera un pastor que está ofreciendo sus servicios, que está trabajando para los sacerdotes de Jerusalén. Y llega un momento en el que los sacerdotes de Jerusalén le desprecian y dicen: no queremos seguir contando contigo, no quiero que sigas siendo mi empleado. Y entonces el pastor les dice: bueno, pues me voy, dadme mi salario. Y entonces pesaron 30 monedas de plata. Este es el precio por un pastor desechado por los sacerdotes. Así que vemos toda clase de significación en este precio de 30 monedas de plata. Jesús dijo que sería entregado en 2 días. Los sacerdotes estaban planeando, tramando, conjurando, y no lo vieron posible. No puede ser. Vamos a ver de qué manera podemos hacerlo para capturar a Jesús cuando haya pasado la Pascua, yo que sé, dentro de una semana, 2, cuando podamos, para que no haya tanta gente, para que no caigamos en la ira de los romanos, y vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Y entonces, ¿qué pasaba con lo que Jesús había dicho? ¿No había dicho Jesús que en 2 días? No vamos a poder en 2 días. Fue en 2 días, exactamente. ¿Sabes? A Jesús no le pilló por sorpresa esta conjura. Jesús sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Jesús conocía los corazones de los que le iban a entregar. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar con Judas. Jesús entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo con esta mujer y todo lo que había alrededor.
por mucho que estos necios conjuraran lo que quisieran, al final Jesús sería entregado en el momento que Él quisiera. Por mucho que hicieran planes para capturar y asesinar a Jesús, al final Jesús dio su vida voluntariamente y nadie se la quitó. Incluso en su propia muerte, Jesús es totalmente soberano. No hay nada que escape a su control. Los líderes religiosos tenían miedo de la ira de los romanos. Actuaron por miedo a la ira de los romanos. Pues ¿sabes qué pasó al final? Huyendo de la ira de los romanos, cayeron de cabeza en la ira de Dios. Y la ira de Dios, ¿sabes lo que hizo? Los entregó en manos de la ira de los romanos, que fue quien definitivamente los exterminó en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. Tenemos que tener cuidado de no hacer nada, como estábamos viendo el domingo pasado. No hacer nada por otra cosa que no sea el temor de Dios. No tener miedo a ninguna otra cosa. Así que después de que Jesús hubiera juzgado la hipocresía de los hombres, la falsa religión de los líderes religiosos, después de que Jesús hubiera condenado al mundo, aquí tenemos cómo se presenta la escena. Aquí tenemos cómo arranca la pasión de nuestro Mesías, de nuestro Señor. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Pues yo creo que una de las más importantes es, viendo cómo se desenvuelve aquí, el hecho de que los malvados triunfan en este mundo. Y eso es así. Lo vemos a nuestro alrededor constantemente, lo vemos en este texto. Aquí tenemos una confabulación de los líderes religiosos para matar a Jesús. ¡Ay, por favor! Vemos como parece que incluso la providencia les ayuda con un traidor desde dentro que les va a dar la ocasión perfecta para poder apresarle sin que haya mayores represalias. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué los malvados triunfan? Y esto lo podemos ver hoy en día, lo podemos ver si nos paramos a pensar en política, en economía, en geoestrategia. ¿Qué ha pasado en Afganistán? Y allí tenemos a miles de hermanos nuestros que no saben si ahora mismo, de aquí a 5 minutos, va a venir un señor con barba y Kalashnikov a abrir su puerta y matar a toda su familia delante de sus propios ojos. ¿Por qué triunfan los malvados? ¿Por qué triunfan los malvados en nuestro trabajo? ¿Por qué triunfan los malvados en nuestra familia? ¿Por qué triunfan los malvados en nuestro vecindario? ¿Por qué? Este es un ejemplo perfecto de... Sí, los malvados parece que están triunfando. Pero también es un ejemplo perfecto de que a Dios no se le escapa, ¿eh? Y en medio de este triunfo tan memorable de los líderes religiosos, esta conjura que finalmente terminaría quitándole la vida al Mesías, Dios no solamente es que lo pase por alto o que lo conozca y ya está, no, Él lo tiene bien agarrado y Él no va a dejar que pase esta conjura de los necios sin salir Él glorificado. Y quizá tú estás pasando por momentos en los que ves cómo triunfan los malvados a tu alrededor. Quizás estás pasando por momentos en los que te sientes humillado con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Y lo que Dios te está diciendo es, tranquilo, agárrate a mí, confía en mí. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, dice nuestro Señor. No te preocupes, no te estreses, no pierdas la calma. Agárrate a Dios, órale a Él. Él tiene la situación mucho más que controlada
allá se vaya el mundo, allá se vaya tu vida por el retrete, allá te quiten la vida. Él lo tiene todo perfectamente controlado. No temas, no desesperes. Él es Dios y no hay otro. Jesús dijo: voy a morir en 2 días, me van a entregar para ser crucificado. Y de esto faltan solamente 2 días. Aquí vemos, como decía, 2 personas que lo entienden, pero que toman caminos completamente diferentes. La primera persona, esta mujer, Jesús dice: voy a ser entregado, voy a ser ejecutado de la peor manera posible, en 2 días. Y María no quiso por nada del mundo que le quitaran esa ocasión, de una vez en la vida, de poder derrochar todo lo que tiene a los pies de su Señor, de poder dar con toda la alegría y con todo el amor de su corazón a aquel que se lo había dado todo. No dejó que pasara esa oportunidad. Me da igual perderlo todo. Me da absolutamente igual que me llamen loca. Me da lo mismo. Porque mi Señor se va a entregar por mí. ¿Y qué menos voy a darle yo que todo lo que tengo? Ella vio a Jesús como alguien a quien me tengo que dar completamente. Pero hay otra persona que lo entendió. Judas. Y Judas no quiso desaprovechar esa oportunidad para sacar tajada del hecho. Jesús dijo: en 2 días me van a entregar. En 2 días me van a matar. Y Judas, entre otras muchas motivaciones, pensó: pues vamos a sacar un poquito de aquí. Tanto entendió Judas que le iban a entregar, también lo entendió que fue él mismo y lo entregó. Por su paga, por su salario. Cuando ella lo dio todo, Judas quiso sacar. Así que me gustaría preguntarnos en esta mañana: ¿ves sinceramente a Jesús como alguien a quien darle todo lo que tienes, todo lo que eres? ¿O ves a Jesús como alguien que te debe dar a ti? ¿Vas a Jesús con el propósito de honrarle a Él? ¿O vas a Jesús con el propósito de que Él te honre a ti? Y no me entendáis mal, no estoy diciendo que tengamos nada que no nos lo haya dado Él antes. En nuestra relación con nuestro Dios, esto funciona así. Él nos da y nosotros recibimos. Porque Él lo tiene todo y nosotros no tenemos nada. Pero sabes, Dios no espera, Dios no demanda, no exige de nosotros nada menos que todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Dice Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Jesús anima a todos sus discípulos a que hagan lo mismo que ha hecho esta mujer con su frasco de perfume. Que derramen toda su vida, que derrochen, que malgasten toda su vida a los pies de su Señor. Y nada menos que esto. Y si alguien hace menos que esto, dice Jesús, no es digno de mí. Y si alguien se quiere guardar para Él su vida, la perderá. La única manera de tener vida es entregándosela toda a Cristo. Es infinitamente mejor derrochar tu vida a los pies de Cristo que invertirla en cualquier otra empresa, por beneficios que tenga, por lucrativo que sea, por benéfico que sea. Es infinita y eternamente mejor invertir tu vida con Cristo. ¿Puede ser que Dios te esté llamando a servirle completamente?
Puede ser que Dios te esté llamando a abandonarte, a derrochar tu vida a los pies de Jesús. Yo quiero animarte a que lo hagas. Quiero animarnos a que lo hagamos. Escúchame. Quiero animarte a que dejes de trabajar para ganar dinero y empieces a trabajar para honrar a Cristo. Quiero animarte a que dejes de amar a otros para recibir amor y a que empieces a amar a los tuyos para honrar a Cristo. Quiero animarnos a que sacrifiquemos nuestras amistades y nuestros familiares en el altar de nuestro Señor y que comencemos a relacionarnos con esos familiares para honrar a Cristo. Quiero animarnos a que derrochemos y sacrifiquemos y derramemos todas nuestras vidas delante de Cristo. No estoy diciendo que dejemos el trabajo. No estoy diciendo que dejemos de buscar un trabajo. Lo que estoy diciendo es que cambiemos la perspectiva, que dejemos de depender de nuestro trabajo, que dejemos de buscar nuestra identidad en las relaciones, que dejemos de tener miedo de hablar de Cristo porque perdemos amistades, que lo sacrifiquemos todo y que sigamos teniendo todas estas cosas, pero con un enfoque absolutamente diferente. Yo quiero honrar a Cristo en mi trabajo. Yo quiero que mi jefe sea mi Señor Jesucristo y para Él voy a trabajar. Yo quiero dejar de depender del amor que recibo de mi esposo o de mi esposa para darle amor. ¡No! Quiero sacrificar mi matrimonio en el altar de Cristo. Y quiero, con mi matrimonio, honrar a Cristo. No por lo que yo vaya a recibir, sino por lo que merece mi Señor Jesucristo. Nadie es más digno que Él. Él es el único que merece todo de nosotros. Absolutamente todo de nosotros. Dejemos de tener esta percepción de que Dios me tiene que dar, Dios me tiene que dar. Quizás te parece algo demasiado duro lo que estoy diciendo. Quizás esperas otro Mesías. Que no sea Cristo. Que no sea Jesús. Quizás prefieres un Mesías que te quite problemas y no te dé más problemas. Quizá prefieres un Mesías que te haga tener más amigos y no perder amistades. ¿Sabes? El destino que Jesús tenía por delante era la peor de las muertes posibles. A lo que Jesús se encaminaba paso a paso por cada uno de nosotros, miserables, pecadores y traidores impíos. Era la muerte más cruenta, el mayor sufrimiento imaginable que puede soportar un ser humano. Por ti y por mí. Dios lo hizo por amor. Él prefirió pasar el infierno por ti que ir al cielo sin ti. ¿Crees que es demasiado que el Dios de dioses, que se ha humillado, que ha muerto, que ha dado la última gota de su sangre por ti, crees que es demasiado que te pida lo que Él te ha dado? ¿Crees que es demasiado que Cristo te pida cada uno de los segundos de tu vida, cada una de las relaciones? ¿Crees que es demasiado? ¿Crees que Cristo te está pidiendo tus migajas? A veces tenemos la sensación de que Dios debe ser sencillamente el primero en nuestra lista de prioridades. Algo así como, sí, yo tengo claro que tengo que venir los domingos a la iglesia. Y tengo claro que tengo que venir los miércoles, cuando tenga tiempo. Y tengo claro que de vez en cuando, pues sí, leo la Biblia y tal. Y le doy algo en la ofrenda. Eso lo tengo claro, eso lo sé. Y a partir de ahí, lo que yo haga con el resto de lo mío, lo que yo haga con el resto de mi dinero, lo que yo haga con el resto de mi tiempo, lo que yo haga con mis relaciones, lo que yo haga con mi tiempo libre, no le importa a Dios. ¿Tú te imaginas que yo hiciera eso con mi mujer?
¿Tú te imaginas que yo dijera, sí, no, mi mujer, Rebeca es lo primero, así que ceno con ella todas las noches y desayuno un día sí, un día no? Eso lo tengo claro. Duermo con ella en la cama. Eso lo tengo claro. A partir de ahí que no me pida más, ¿eh? Que no me pida a mi mujer que yo no esté con otras señoras. Que no me pida a mi mujer que yo esté preocupado por ella. Que no me lo pida, porque ella ya tiene su primera parte. ¡Qué aberración! ¿Verdad? Eso sería para darme un guantazo, pero vamos, de lado a lado. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con Dios, con nuestras vidas. ¿Pensamos que Dios se conforma con que le demos unas migajas de lo que Él nos ha dado? ¿Piensas que Dios ha venido, ha muerto por ti para que tú le des algunas cositas de tu vida? ¿Esa es la lealtad que le tenemos a nuestro Dios? ¿Esa es la lealtad que tenemos a nuestro Señor Jesucristo? En esta mañana nos animo a que sacrifiquemos, que derramemos, que derrochemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que valemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te animo a que abras esa puertita de tu corazón, esa habitacioncita que es solamente mía y que yo no quiero que Dios entre ahí porque eso es para mí y para mis cosas. Rinde todo lo que tienes ante tu Dios. Él no merece menos. Va a merecer la pena, como nada que hayas hecho nunca en tu vida. Vamos a orar. Señor, la verdad que yo por lo menos pensando en mi vida, pues solo puedo arrepentirme, Señor. Porque teniéndote a ti como Señor, el buen Dios que tenemos, teniéndote a ti como el Salvador, el Redentor, con tu Hijo Jesucristo que ha dado hasta la última gota de su sangre, por alguien como yo, Señor, y sigo regateándote mi tiempo, sigo regateándote mi dinero, sigo regateándote mi atención, sigo teniendo vergüenza de hablar de ti, Señor. Y tú no tuviste vergüenza de morir por mí. Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a inclinarnos, a arrodillarnos, a postrarnos delante de ti. Ayúdanos a dártelo todo y no quedarnos nada, Señor, porque es de ti de quien dependemos, porque eres tú el que nos lo da todo, Señor, porque eres tú el que lo merece. Ayúdanos a ser como esta mujer. Yo no creo que valga esto que valía el perfume de esta mujer. Pero lo poco que tengo con mis hermanos, Señor, queremos dártelo a ti. Queremos mirarte a ti, Señor. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí, que nunca han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que rompas sus murallas, Señor, que rompas sus esquemas, que puedan entregarse completamente al Rey de Reyes, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz